Adelante, Adriana. Adelante, Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerles su presencia aquí en el conversatorio Archivos, Derechos Humanos y Protección de Datos, equilibrio entre memoria y privacidad, para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es un conversatorio que se ha organizado entre el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos, que tenemos aquí a su coordinadora, doña Natalia Mendoza, y entre el Grupo de Trabajo de Acceso a la Información y Transparencia, de la cual yo soy la coordinadora. ¿Por qué hacer este conversatorio? Bueno, creímos importante hacerlo para reflexionar colectivamente sobre cómo podemos garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y el derecho al acceso a la información sin vulnerar, por otro lado, la privacidad de las personas, ¿no? Y lo que queríamos también ambos grupos es que este espacio fuera un espacio de diálogo para enfrentar pues, a los desafíos éticos, archivísticos y legales que seguro muchos y muchas de nosotras nos enfrentamos en este sentido. Así que bueno, hoy nos acompañan dos grandes profesionales, Paola López Solís, que con una formación académica en Administración y especialidad en el área económico-financiera, se ha desarrollado en el ámbito gubernamental por 18 años con roles claves para la gestión documental y de archivos. Desde marzo de 2020 ocupa el cargo de directora de archivos en el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y en representación de esa institución forma parte del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información y Transparencia de la ALA. Ha sido coordinadora y docente en los diplomados de Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad de Guanajuato, ponente en encuentros y congresos internacionales relacionados con patrimonio documental y con protección de datos personales, capacitadora del Sistema de Archivos del Estado de Guanajuato y es consejera en el Consejo del Estado de Guanajuato en materia de archivos, participando en 3 comisiones permanentes del mismo. Y por otro lado, ya presento a César Osorio también. César Osorio Sánchez es doctorado en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador y educador en proyectos sobre memoria histórica, archivos y derechos humanos. Ha sido subdirector de Política Archivística del Archivo General de la Nación de Colombia, asesor de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y de la Cooperación Alemana en la recuperación de archivos y testimonios de comunidades víctimas del conflicto armado interno. Es docente del curso Archivos, Derechos Humanos y Diversidad de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Red Internacional Archiveros Sin Fronteras. Así que les doy la bienvenida tanto a Paola y a César. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya doy paso a Natalia que bueno, pues iniciará con las preguntas que les vamos a ir haciendo. Muchísimas gracias, Adriana, por esta introducción y bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos, tardes tal vez por allá en España y quien nos visite de algunos otras latitudes del mundo, ¿no? Pues sean bienvenidas y bienvenidos a este primer, pues encuentro de trabajo con el Grupo de Derechos Humanos y de Transparencia y Acceso a la Información y bueno, pues justo como comentaba la coordinadora del Grupo de Transparencia y Archivos, pues precisamente querer hacer un vínculo importante hoy, el Día Internacional de la Protección de Datos, en materia de datos con los archivos. Y bueno, pues qué mejor que él y la experta que nos acompaña en el día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos y gracias a ustedes también por su presencia. Y bueno, pues estimados colegas, me voy a permitir pues leer algunas preguntas que nos gustaría que nos dieran su opinión desde una perspectiva pues latinoamericana, ¿no? Nacional en la que pues precisamente encontramos este tema de la protección de datos personales en nuestros documentos de archivo. Por supuesto, vinculados al tema de transparencia, pero hoy Día Internacional de la Protección de Datos, pues pensábamos hacer énfasis en este derecho humano tan importante. Pedirles, por favor, que para efectos del tiempo, pues nos ayuden con que sus respuestas puedan estar en el margen de los 10 minutos para pues alcanzar con la agenda que tiene Ala muy marcada. También muchas gracias a Marco
la gestión. Y bueno, pues la primera pregunta que nos planteábamos aquí en los grupos es este tema pues importante del equilibrio entre la memoria y la privacidad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de archivos históricos, donde pues diferentes investigadoras, investigadores se acercan, ¿no? A estos documentos importantes para sacar conclusiones, pues encontramos que también parte de la información que se encuentra en estos, pues contiene información personal, ¿no? Que a lo mejor en algunos países que han tenido poca tradición, digamos, en la revisión de este tipo de detalles, pues a lo mejor se podían escapar informaciones, ¿no? De personas que aún estaban vivas, ¿no? Y que pues fácilmente se les podía hacer identificados o identificables, ¿no? Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Desde su experiencia nacional, ¿cómo se ha buscado equilibrar el derecho a la memoria histórica y a la verdad con la protección de la privacidad de los datos personales en los archivos, especialmente en contexto de violaciones a los derechos humanos? Entonces, pues quien guste empezar de nuestros ponentes, si por algo se pasa un poquito de tiempo acá, ya ven que es un poquito difícil comentarles, pero les mando un mensajito en privado, ¿va? Entonces, ¿quién quiere empezar? Y si no, como en la primaria, yo digo quién. Vale, Paola, adelante, por favor. Gracias. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación tanto a Natalia como a Adriana a este conversatorio en un tema tan importante. Y pues bueno, el tema de datos personales en comparación de los archivos de la práctica archivística es relativamente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que justamente cuando hablamos de archivos históricos, por lo menos en el contexto mexicano, la ley general establece que son públicos, que no se puede reservar la información, que no existe la confidencialidad como tal. Pero sin embargo, es que esta característica no estaba previamente clasificada como tal en protección de datos personales cuando ya estaban en archivos históricos. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Es de buscar un equilibrio y se le había dado un contexto donde se podían tener algunos criterios que conformaban principalmente los órganos garantes de transparencia. Sin embargo, ahorita ante la reforma mexicana en ley de transparencia, estos organismos desaparecen. Entonces dejan ahí más o menos un hueco legal de qué es lo que va a estar pasando con el acceso a toda esta información, sobre todo cuando se vulneran derechos humanos, así como que sean datos sensibles, datos personales sensibles, no datos personales en general, sino sensibles. Y aquí llama la atención también otra cuestión. Cuando hablamos de violación de derechos humanos, dependiendo del contexto, nos inclinamos por uno u otro, cuando realmente en la Declaración de los Derechos Humanos abarcan muchísimos derechos. Estamos hablando del derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, a la educación, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, al debido proceso, a la propia privacidad, pero también el derecho al acceso a la información. Entonces, aquí es equilibrar un poquito qué tanto se debe de abrir y qué tanto se debe de cuidar para no vulnerar ambos derechos. Entonces, es una cuestión más que nada ética, más que legal, es ética. Hablamos de empatía, hablamos de consideraciones, pero realmente nunca podemos saber qué es lo que la persona que está siendo vulnerada está pasando y qué quiere o qué quisiera o no quisiera que se compartiera, porque la privacidad no es igual a secreto. Sí, se debe de cuidar aquellos aspectos que no son de interés público, que sí van ligados a la dignidad de la persona. ¿Y qué tanto es justamente la narrativa que se quiere dar, el contexto que se debe de formar ante estas violaciones, ante estos accesos? Porque muchas veces definimos que, pues bueno, sí, tiene que ver con todo lo identificable o lo sensible de la persona.
nombre, domicilio, hechos, algunos que otros contextos. Pero para esto tenemos ciertos mecanismos que nos pueden ayudar a que podamos tener acceso a la información sin vulnerar a los datos personales, tales como el testado, la disasociar un poco la información de la persona, buscando que únicamente se den hechos, patrones, cuál es la parte de la responsabilidad institucional, el contexto, para no caer en toda esta parte de la difusión que es más que nada sensacionalista, que no busca el derecho a la verdad, ni de justicia, sino con hasta cierto punto morbo, que es ahí donde pues creo que no podemos caer, porque es perjudicar más tanto a las víctimas como a los familiares de las víctimas. Se llama también poder tener versiones públicas con contexto. Pero aquí lo curioso es que, por lo menos en el caso mexicano, en muchas de las cuestiones que se ven en notas, en redes sociales y demás, no son tema de investigación en archivos históricos, sino que son cuestiones tan actuales que son documentos todavía de gestión, que son documentos en trámite, algunos todavía en concentración. Entonces ahí también cae la reserva de la información por cuidar un poquito las investigaciones que se puedan hacer para esclarecer y dar justicia. Pero entonces aquí es qué tanto se debe de abrir esta información y qué tanto no. El riesgo no nada más es sobre cuánto se conserva o cuánto se apertura, sino cuánto puede beneficiar, hasta qué punto la apertura para lograr, en ciertos casos, como en la desaparición forzada, encontrar a las personas. Entonces, buscar un equilibrio entre la memoria, la privacidad, la protección de datos, es que desde la generación de los archivos, desde la gestión, se puede ir contextualizando, se puede ir buscando mantener la memoria para que también después se pueda dar el contexto en cuestión de investigación en un futuro, pero dándole el adecuado tratamiento a los datos personales desde su origen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Paola, por los comentarios y la respuesta que nos ofrece a esta pregunta. Pues sin lugar a duda, ¿no? O sea, lo que ocurrió, al menos en México, un tiempo importante era que, pues a falta de criterios, ¿no? Archivísticos y de los instrumentos correctamente elaborados, pues mucha información llegaban a los archivos históricos, teniendo todavía consulta directa. Y bueno, en México además, una vez que la información llega a los archivos históricos, pues se vuelve de consulta irrestricta. Perdón, ¿alguien por ahí trae abierto su micrófono? Si nos puede ayudar a apagarlo, por favor. Gracias. Y bueno, pues precisamente ocurre que en algunos archivos históricos pues podemos encontrar, ¿no? Información de gente que pues tiene este derecho a la privacidad, ¿no? Y me parece que ahora la Ley General de Archivos ha tratado un poco de, pues de venir a corregir este tema. Muchísimas gracias, estimada Paola. Y bueno, pues cedemos el uso de la voz al doctor César. Querido César, bienvenido y adelante, por favor. No sé si te repito la pregunta o la traes bien en el radar. No, está bien, gracias. Bueno, Gracias. en primera instancia quiero agradecer la invitación de nuestras colegas de ALA, de Adriana, de Natalia, también la participación de Paola a conversar sobre un tema que consideramos que es de suma pertinencia, tratándose de contextos, de países
que están en búsqueda de la verdad, están en búsqueda de políticas de la memoria y sobre todo que confían en que el conocimiento público, la construcción de memorias democráticas es esencial para que no se repitan las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los distintos países de Iberoamérica. Yo lo primero que quiero indicar en este punto, en esta relación entre los derechos humanos, o mejor dicho, los contextos en materia de derechos humanos, el derecho a la verdad, la memoria histórica y la protección de datos personales y a la privacidad, es que por lo menos en los últimos 30 años hemos vivido un proceso muy interesante, progresivo, de generación de normas del orden nacional e internacional, en el que hay una invitación clara o un llamado claro a las entidades estatales y a las propias personas e instituciones gestoras de archivos. Y es que no se trata de memoria o protección de datos personales y de la privacidad, sino de memoria, verdad y protección de datos personales y de la privacidad. Es decir, es necesario entender esta relación no como un dilema, sino como una relación de complementariedad que debe verse a la luz del discurso internacional de los derechos humanos. Y esto es claro, esto es pertinente, sobre todo porque precisamente la protección de datos personales, la protección de la privacidad, así como otro tipo de disposiciones públicas, deben ser consideradas como límites al ejercicio del poder. Claramente, como límites al ejercicio del poder deben entenderse entonces de manera complementaria con el discurso general de los derechos humanos, desde una relación de interdependencia. Y esto es bien interesante en nuestro contexto. Hay que darle contexto a las preguntas porque justamente en muchos de nuestros países el manejo o el tratamiento inadecuado de este tipo de información, de datos personales y demás, ha redundado en graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, cuando esta información cae en manos equivocadas, lo que encontramos es que se ha puesto al servicio de cuadros sistemáticos de violencia que han recaído sobre la población. Entonces, hay que decir también que frente a esas realidades, lo que ha ocurrido es que en distintos contextos, en distintos de nuestros países, se han implementado leyes de memoria. España ha implementado leyes de memoria, Colombia ha implementado leyes de memoria. Se han creado distintos tipos de organismos como comisiones de la verdad, tribunales especiales de juzgamiento. En México se habla de un mecanismo de esclarecimiento, distintos tipos de instituciones encargadas de reparaciones a las víctimas. Y esto implica, por supuesto, un compromiso especial del Estado. ¿Por qué? Porque a pesar de la violencia, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos, muchos hombres y mujeres acuden a estas instituciones públicas confiando una información, unos datos que son absolutamente sensibles en aras de búsqueda de la verdad, de que se conozca qué fue lo que pasó también, y en ese orden de ideas, estas entidades públicas se vuelven o asumen, digámoslo, un compromiso fundamental y es el tratamiento adecuado de este tipo de información para que esto no se vuelvan factores revictimizantes. Entonces, eso es una primera idea que yo quiero dejar ahí sentado. Ahora, dentro de ese universo de normas internacionales que de alguna manera pueden servirnos como referentes hoy para pensar esta relación entre datos personales, políticas de privacidad y garantía de la memoria y de la verdad, encontramos, por ejemplo, el conjunto de principios actualizados de lucha contra la impunidad, los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, particularmente los documentos de herramientas del Estado de Derecho que hablan de cómo las políticas de archivo y las políticas de acceso a la información deben entenderse de manera complementaria con las políticas de datos personales. Esto también ha sido abordado por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ve reflejado, por ejemplo, también en los principios de políticas públicas para las Américas en materia de memoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero adicionalmente, un referente vital en el campo de los archivos es la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental, comprendido el patrimonio digital y el acceso al mismo de la UNESCO del año 2015, en donde se nos habla muy claramente de que las políticas de archivo deben, digámoslo, entender de manera complementaria el imperativo de la integridad, de la fiabilidad, de la autenticidad, con las condiciones más amplias de acceso. Es decir, deben adoptarse innovaciones normativas
integrarse nuevas tecnologías e implementarse políticas nacionales e internacionales de cooperación en perspectiva de garantizar los más amplios niveles de acceso. Y eso obviamente implica, insisto, una necesaria actualización y valoración de las políticas de archivo a la luz de los derechos humanos. En Colombia, vale decir que en la década desde el año 2011 más o menos hasta 2017 se generaron un conjunto de transformaciones normativas que obligaron a la producción de una norma en particular que pusiera en diálogo distintos cuerpos normativos, si se me permite la redundancia. En el año 2011 se crea una ley de víctimas y de restitución de tierras que dice de manera expresa que el derecho a la memoria y a la verdad es un derecho fundamental, pero también encontramos que en esta misma década hay la expedición de una ley de datos personales, una ley de transparencia y de acceso a la información pública, una ley del derecho de petición, y lo interesante de este conjunto de leyes es que acogen algunos principios internacionales que finalmente se ven reflejados, y era la norma de la que yo me quería referir, a un protocolo de gestión documental sobre archivos de derechos humanos, derecho internacional humanitario y memoria histórica. Ese documento lo redactamos en el año 2014 y fue aprobado de manera conjunta entre el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica en su época, como una norma que precisamente pone en diálogo todas estas disposiciones sobre datos personales, derecho de acceso y memoria. Y ahí de las normas internacionales se toman algunos principios que no podemos perder de vista en esta materia. Por ejemplo, tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, existe un imperativo de acceso a la información pública. Ahora, frente a ese derecho de acceso a la información pública y de conocimiento de los datos, hay que tener en cuenta lo vital que es la autorización explícita del tratamiento de los datos personales, que estos datos son fundamentales cuando se trata de causas judiciales o cuando existen organismos especializados de investigación que, conociendo la información, conociendo los archivos y conociendo los datos, de todas maneras deben asumir la responsabilidad de salvaguarda del carácter sensible e inclusive de las reservas. Y también algo que es vital acá es el llamado a que estas entidades produzcan versiones públicas cuando están comprometidos cierto tipo de información clasificada y cuando hay datos sensibles, y además implementar los mecanismos de supresión, de eliminación de datos, de supresión, perdón, de datos personales en tales versiones cuando esto compromete los derechos fundamentales, especialmente de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, que era la pregunta, niños, niñas, adolescentes. Entonces, con esto queremos indicar que en la experiencia colombiana, el desarrollo de normas internacionales en estas materias y una norma especial sobre memoria histórica redundó en la generación de otra norma específica que es un protocolo para poner en diálogo todos estos mandatos del orden internacional y en materia de derechos. Pero la idea central que quiero expresar aquí es que más que una relación dilemática, debemos entenderla como una relación complementaria, como debe avanzarse en materia de memoria y de verdad, de conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta que el conocimiento de tales eventos de dolor no puede redundar en nuevas victimizaciones a quienes han aportado sus archivos, sus testimonios a las instituciones encargadas de las labores de esclarecimiento, máxime cuando lo que se trata es de avanzar en la configuración de nuevos espacios democráticos de relacionamiento, y para ello obviamente es necesario la construcción de unas memorias públicas, democráticas, pues, en este caso. Perdón, tener el micrófono apagado. Muchísimas gracias, querido César. Y bueno, pues sí, efectivamente creo que aquí habría que rescatar la parte de que precisamente pues, los derechos humanos tienen esta característica de estar interconectados. Y bueno, no se trata de un conflicto entre cuál otro, sino precisamente cómo hacemos que pues vayan en armonía, ¿no? Que precisamente hablando de acceso a la información, pues tenemos nuestras pruebas de interés público, pruebas de daño, ¿no? Dependiendo del tipo de información. Y bueno, pues me hace mucho sentido ahora, digo, creo que por ejemplo podríamos citar este pues reciente y famoso caso de Epstein, perdón si no lo pronuncié bien, ¿no? En Estados Unidos, donde por supuesto que la comunidad reclama la apertura de los documentos para alcanzar la justicia, para combatir la corrupción, pero también les queda clarísimo a la sociedad e incluso al propio gobierno que, bueno, de alguna manera utiliza este tipo de herramientas para no entregar, ¿no? Pero que tiene que ver con la protección de las víctimas, ¿no? O sea,
queda claro en ese tipo de contextos que la información tiene que ser pública, tiene que ser abierta, los archivos deben entregarse para alcanzar la justicia. Sin embargo, pues muy claramente todo aquello que ponga en riesgo a las víctimas, pues tiene que permanecer precisamente en este espacio de protección. Pues muchísimas gracias. Recordarles de un pequeño aviso parroquial antes de la siguiente pregunta. A las personas que nos hacen favor de acompañarnos, si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, por favor, por indicaciones del secretario del ALA, los escribimos por favor en el chat y con mucho gusto las recabamos para al final pasárselas a la ponente y al ponente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Pasamos a la siguiente pregunta para la cual pues también tendrán 10 minutos o hasta 10 minutos para contestar, por favor. Y bueno, hablaremos precisamente, o la pregunta es, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que enfrentan las y los archivistas e instituciones al gestionar y dar acceso a archivos con datos sensibles? ¿Y qué criterios o buenas prácticas consideran clave para evitar la revictimización y la vulneración de derechos, ¿no? O sea, de repente creo que esto puede jalar para los dos lados, ¿no? Está la gente que, bueno, pues lastimosamente entrega información que no debería con fines ilícitos o de corrupción. O luego también tenemos estos casos de precisamente los informantes, ¿no? Que es gente que precisamente en un afán de hacer el bien entrega estas informaciones. Entonces, bueno, pues escuchar su opinión. Adelante, estimada Paola. Yo pensé que íbamos a invertir el orden, pero está bien. Como bien lo decía el compañero César, no es tanto de un dilema, sino es cómo podemos lograr este equilibrio. Para empezar, cuando nos confieren a todos los que trabajamos en los archivos un tema adicional como es el de protección de datos personales, es añadir cuestiones que muchas veces nosotros no están en nuestras manos. Nosotros resguardamos. Entonces, conocer el contexto muchas veces de qué información poder brindar o cuáles no, en qué momento hacerlo, es donde entramos muchas veces en este conflicto, porque estamos hablando de que pueden ser temas muy recientes, o sea, días, horas, como es la generación de una ficha para la búsqueda de menores de edad, donde vienen información, su cara, su fotografía, señas particulares, edad, etcétera, etcétera, con la finalidad de realmente el interés no es tanto la documentación, sino encontrar a la persona. O como hechos que sucedieron hace tiempo, hace 50, 60 años, que obran ya en los archivos, en archivos de concentración o en archivos históricos. Entonces, buscar ese equilibrio entre interés público y el derecho a la privacidad del individuo es donde debemos de analizar caso por caso. No podemos establecer una norma general que establezca qué tratamiento se va a dar a todos los datos personales, porque tienen diferentes momentos, tienen hasta a veces diferentes finalidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Es justamente analizar, identificar y buscar cuál es la finalidad para la cual se está solicitando esa información o se va a difundir cierta información. ¿Bajo qué criterios descriptivos? ¿Bajo qué criterios en versiones públicas y su contexto? Ahora, también la cosa es, no nada más es abrir los archivos al interés público, es que sea progresivo. El abrir los archivos, pues obviamente las víctimas y los familiares de las víctimas, pues necesitan tener una apertura más amplia, igual que aquellas instancias que están procurando la justicia, la verdad, o incluso cualquier otra forma de restablecer el bienestar de aquella persona a la cual fue violentada su derecho.
Pero aquí también caemos en la parte de ¿y qué tanto se debe de abrir al público en general? No es el qué se abre, sino el cómo y para qué. ¿Cuál es la finalidad de esa apertura? Y su difusión, sobre todo. Porque también entendamos que muchas veces no nada más se trata de poder tener acceso, sino de ese acceso cómo se difunde, hasta qué capas permea. Y justamente la parte de no revictimizar o de no causar un nuevo daño justamente por esta apertura de la información. Entonces, aquí el cuestionamiento es, ¿y si yo fuera la víctima, qué me gustaría que se hiciera público? Porque muchas veces no nos ponemos a pensar en estas cuestiones. Y es muy fácil hablar desde un escritorio y desde atrás de una cuestión, de un sistema, de una ideología, cuando nunca nos hemos visto envueltos en esa situación y espero que nunca nos veamos envueltos en esas situaciones. Pero entonces, ¿qué tanto se puede beneficiar o qué tanto se puede perjudicar? Es por eso que muchas veces también en la preservación de la memoria es importante contextualizar qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, no únicamente el hecho. O sea, hay cosas que si lo sacamos de todo el contexto, tienen un tinte y si se ve dentro del contexto, tienen otro. Entonces es muy necesario poder contextualizar. Los archivos, éticamente, debemos de conservar todo de origen, sin ninguna alteración. Y sin embargo, los temas de protección de datos personales, las leyes de datos personales, exigen que sean mínimos. Incluso se establecen también plazos que no tienen que ver nada con los plazos de conservación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? O sea, tenemos dos leyes donde tenemos que juntarlas para poder continuar y asegurar justamente la memoria histórica, la búsqueda de la verdad, de la justicia, pero tenemos unos datos personales que buscan que sean mínimos o que se minimicen. Entonces, para eso entran ciertas versiones públicas. Justamente por eso hablo tanto de contextualizar. Porque en muchos trámites, en muchas cuestiones ante instancias de gobierno, se nos pide mucha información como usuarios. Se recaba demasiada información que a veces sí tiene que ver con la finalidad para la cual estamos simplemente haciendo el trámite, y hay casos en los que no. Hay cuestiones que se agarraron por moda para fines estadísticos, como el tema de la definición de si se atendían a hombres o mujeres, para dar claridad a los temas de equidad de género, cuando muchas veces el trámite no tiene nada que ver con si es un hombre o una mujer. Entonces, nosotros también como usuarios, a la hora de dar nuestros datos, tenemos esa responsabilidad de cuestionar el para qué se están recabando. Y como Estado y como gobierno, la finalidad de guardarlos. Y si esos datos son necesarios para la finalidad que tenemos. Y si no, ser conscientes de que eso no es parte de, y que únicamente estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo datos personales que tenemos que darles un tratamiento a lo largo de todo el ciclo vital del documento, desde su trámite, su conservación, su custodia, si son históricos. Aquí hay una cuestión en México que se contempla en la Ley General de Archivos, donde se dice que si el documento contiene datos personales sensibles,
y cuenta el documento con valores secundarios, permanecerá en concentración 70 años para después poder pasar al archivo histórico y que sea público. Entonces, a la hora de recabar esos datos, es ahí donde decimos cuál es la necesidad. Realmente se debe contemplar todo eso para poderle dar esos criterios de conservación y de tratamiento en protección de datos personales para que después sean públicos o desde su origen. Podrían ser menos datos sensibles que permitieran un tratamiento y un acceso muchísimo más fácil, tanto para el interés de las víctimas como para las personas en general, a la sociedad. Que esto permitiera realmente tener las herramientas y la información suficiente para la generación de nuevas políticas públicas. Porque si se encuentran restringidas durante 70 años, entonces esas políticas llegan tarde. Y si no tenemos el suficiente cuidado, podemos volver a dañar a las víctimas o a estas personas que fueron violentadas o simplemente a las personas que tienen datos sensibles. Y otra cuestión muy importante es, no es necesario únicamente el dar acceso. El dar acceso sí, puede hacerse mediante mecanismos, pero también tenemos la cuestión de la difusión. La cultura archivística también se debe de difundir. Y obviamente cuando son temas de interés, pues es una buena tendencia para poder difundir y dar un poco de valor a nuestros archivos, a nuestros acervos. Pero justamente es cuidar el no revictimizar, el no hablar de la persona, sino del hecho, para poder difundir. Aunque aún así, bajo ciertos contextos, bajo ciertas características, las personas siempre van a ser identificables. Simplemente por el contexto en el que se vive, por la difusión en la que se vive. Entonces, más bien aquí, el principal dilema que yo le veo es cómo equilibramos, en qué tiempo lo lograremos equilibrar, bajo qué criterio. Sí, tenemos los criterios de priorizar el interés y la voluntad, la seguridad de las víctimas sobre el interés público. Se pueden establecer protocolos de acceso, la ponderación, la proporcionalidad, las versiones públicas, utilizar lenguajes descriptivos a la hora de hacer los instrumentos archivísticos, poner una trazabilidad de los documentos en cuestión de saber quién está teniendo acceso a qué información. Podemos tener bastantes criterios en donde las víctimas también puedan ser quienes determinen esos criterios de apertura. Pero ¿y qué pasa cuando no puede darse un consentimiento expreso? Porque la víctima no está o ya falleció. Donde la familia tampoco no tiene todo el contexto y muchas veces ni siquiera la información completa como para dar un consentimiento tal. Entonces, yo me quedo desde una institución pública donde recabamos datos personales, el decir, es necesario, primero, cuestionarnos de qué datos vamos a recabar para saber qué tratamiento darles y aquellos que ya tenemos bajo nuestro resguardo, revisar el caso uno por uno para poder equilibrar el interés público sobre el derecho individual. Muchas gracias.
Gracias, estimada Paula. Pues bueno, varias cosas interesantes a decir aquí y bueno, a mí me gustaría resaltar en específico uno, ¿no? Porque lo que sabemos es precisamente, ¿no? Que en este equilibrio entre los diferentes derechos, ¿no? De los que estamos hablando el día de hoy, pues uno básico es precisamente el tema del respeto a la privacidad de las víctimas, ¿no? Pero justo ahorita se me hace interesante el tema de que, bueno, ese es el primer derecho como garantizado, ¿no? Pero puedo pensar en este mujerón, Giselle Pelicot, ¿no? En Francia, que ella, al contrario, en una forma de protesta, de hartazgo a la violencia contra las mujeres, ella, por ejemplo, decide que su expediente sea público bajo esta frase que conocemos dentro del feminismo de que la vergüenza cambie de lado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella en el procedimiento francés, pues teniendo derecho a que se resguarde su privacidad, pues decide hacerlo de esta manera. Entonces, es verdad que por ahí también encontramos este tipo de cuestiones donde las víctimas a lo mejor pues consideran esto incluso como una propia forma de pues sí, de hacer ver, ¿no? Lo mal que estamos como sociedad, los problemas que hay de machismo, de clasismo, de cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, entre muchas cosas interesantes me permito resaltar eso y bueno, pues cedo el uso de la voz a César para que también nos conteste la pregunta. Adelante. Gracias. Yo justo quiero comenzar por donde tú lo dejas, Natalia, y es que si nosotros revisamos el desarrollo normativo internacional alrededor de estas materias, hay un aspecto que no podemos perder de vista, y es que el acceso a la información, el tratamiento es decir, en el acceso a la información, el acceso a los archivos, particularmente a los archivos públicos, tiene un sentido y es la superación de realidades como el secretismo y el negacionismo. O sea, el punto de partida es justamente la necesidad de romper esas barreras por medio de las cuales se ha dicho, aquí no ha pasado nada o no ha sido tan grave. Y la única manera de romper ese desconocimiento o esa minimización que han tenido las graves violaciones de los derechos humanos es la posibilidad de acceder a la información, de conocer los archivos y de gestionar, digámoslo, en esa comprensión de los derechos, datos que son esenciales para entender ese contexto histórico. En ese orden de ideas, creo que más que un dilema, creo que un primer reto sigue siendo entender las políticas de archivo articuladas a las políticas de derechos humanos. Esto es un llamado que hace la propia Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Verdad en su informe de 2015, donde hace un llamado interesante a la comunidad archivística y es que hemos tenido un desarrollo extraordinario de normas técnicas. Sin embargo, vale la pena preguntarse en qué nivel, es decir, en qué nivel el mayor desarrollo técnico ha implicado también una mayor comprensión de las obligaciones en materia de derechos humanos de las personas e instituciones gestoras de archivos. Y esa es una excelente pregunta para que la hagamos en nuestros contextos, porque seguramente en realidades, en países que hemos vivido conflictos armados internos de larga duración, donde hemos vivido fenómenos como regímenes represivos, vale la pena preguntarnos hasta qué punto las instituciones archivísticas y las propias personas gestoras de archivos están formadas con un enfoque de transparencia, de divulgación proactiva, como lo acaba de indicar Paola, o si más bien la formación está más centrada en los temas de custodia y conservación. Ahí hay una pregunta que tenemos que hacer porque fundamentalmente ahí tenemos un reto de trabajo interdisciplinario donde entran en diálogo diversas disciplinas, entra el derecho, entra la historia, entra la antropología, entra la archivística, alrededor de las complejidades que significa contextualizar el acceso a la información, a los archivos y los datos referentes a graves violaciones a los derechos humanos. Ese diría que es un reto importante para resumirlo, es decir, de qué manera enfrentamos la tarea de la divulgación proactiva, de la transparencia activa, cuando hay una demanda social de información, de datos para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Entendido de que una premisa de la eficacia misma del derecho, de los derechos humanos es la superación del secretismo y el negacionismo. Es que la consecuencia del secretismo y el negacionismo ha sido la impunidad. Es decir, que millones de personas no conozcan qué ha pasado o que se les niegue la justicia. Ahí es donde cobran sentido las políticas de acceso. Y en ese orden de ideas, yo creo que hay algo valioso, de todas maneras, en este desarrollo, y es que
el Consejo Internacional de Archivos se ha dotado de unos instrumentos importantes que han sido también validados por la UNESCO, por ejemplo, el conjunto de principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos. Este documento fue adoptado en el año 2016 y nos habla justamente de aspectos que son esenciales. Por ejemplo, el primero de ellos, que las instituciones deben dotarse de un conjunto de recursos para la conservación efectiva y para el tratamiento adecuado de los archivos, de la información y de los datos referentes a los derechos humanos. Y que las instituciones archivísticas, por ejemplo, deben acompañar a los procesos de implementación de mecanismos transicionales como las comisiones de la verdad, los organismos de esclarecimiento o los tribunales llamados a estudiar este tipo de asuntos. En el ámbito del acceso, es muy interesante también el llamado que hace el conjunto de principios sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos alrededor de la implementación de protocolos que faciliten el tratamiento de datos personales. Lo que te digo, aquí en Colombia hicimos una experiencia por ese estilo, por allá en el año 2017, pero creo que Paola también acaba de señalar, es imposible que todas las circunstancias queden regladas. ¿Sí? No todos los casos, o sea, y más bien de lo que probablemente se trate es de tener claridad y una formación muy consolidada a nivel de las personas, instituciones gestoras de archivos sobre cómo deben implementarse principios, en el entendido de que caso a caso hay que hacer una ponderación, ¿cierto? ¿Cierto? En términos de exigencias de derechos. Eh, pero obviamente esto también implica reconocer la prelación que tiene la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Aquí hay algo que también es importante tener en cuenta. El derecho a la verdad y el derecho a la memoria no son solo derechos de las víctimas, son derechos de la sociedad. ¿Sí? Las víctimas tienen un derecho a saber, ¿cierto? Pero la sociedad en general también tiene un derecho al conocimiento de lo que ha ocurrido. Entonces, eso nos conduce a otro reto vinculado con este tema de pensar el acceso y la divulgación proactiva, y es reflexionar de manera diferenciada los niveles de acceso cuando se trate de la sociedad en general y de las víctimas y sus representantes. Es decir, eso es inclusive una recomendación del propio informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Verdad. Por supuesto, habiendo efectos diferenciados de las violencias e intereses diferenciados en el esclarecimiento, es necesario también pensar regímenes diferenciados de acceso de conformidad con la titularidad de los derechos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los datos sensibles, es claro que los datos sensibles no pueden ir a terceros. ¿Sí? Entonces, ahí hay también un llamado importante. Entonces, y un aspecto esencial también en este punto de lo que nos deja el conjunto de principios del año 2016 es la necesidad de que se implementen programas educativos y formativos alrededor del tratamiento de los archivos de derechos humanos. Yo me pregunto, por ejemplo, qué tanta formación, insisto, capacidades y competencias de carácter no solamente técnico, sino psicosocial, tienen los profesionales gestores de archivos y gestores de datos para relacionarse con comunidades y poblaciones que han sido víctimas y que requieren un acompañamiento o una ruta de acceso clara acerca de la información que les resulte pertinente para la exigencia de sus derechos. Ahí es donde cobra prelación, donde cobra importancia la implementación de procesos formativos con con esta lógica, más algunos aspectos que ya ha señalado Paola, que simplemente vale la pena resaltar. Pensarlo desde la divulgación proactiva, desde la transparencia, inclusive implica preguntarse cuáles son los mecanismos de divulgación de los instrumentos archivísticos, de cómo está descrito. ¿Será que las descripciones que se están haciendo van en consonancia con un conocimiento público o se está describiendo para otros expertos? Esas son algunas de las preguntas que tendríamos, porque definitivamente, insisto, cuando hablamos de la verdad, de la memoria y de los derechos de las víctimas, hay que pensar desde la proyección social, o menos la responsabilidad social que les asiste tanto a las personas como a las instituciones gestoras de archivos, información y datos. Muchísimas gracias, César. Y bueno, pues no que no se acababan sus 10 minutos, nos faltan 10 minutos.
Nos queda una pregunta que queda a tu cargo, Adriana. No sé si a lo mejor pudieran ser 5 minutos, porque además tenemos hasta este momento 2 preguntas del público. Entonces, bueno, te cedo el uso de la voz, estimada Adriana. Muchas gracias, Natalia. Pues sí, si les parece, acortamos un poquito la respuesta a la última pregunta y ya al final les hacemos las preguntas del público. Bueno, el último un poco tema que queríamos tratar es lo que tiene que ver con el interés público, justicia y políticas de acceso, ¿no? Cómo influyen procesos de justicia transicional, como pueden ser esas memorias de la verdad o investigaciones judiciales, junto con otros aspectos como la digitalización o el acceso en línea a los fondos, en la definición de las políticas de acceso a la información y hasta qué punto debe prevalecer el interés público frente a la protección de datos personales en la democratización de la memoria histórica, considerando siempre el papel de la sociedad civil, las víctimas y la comunidad investigadora. Entonces, bueno, os cedo la palabra, Paola, y esos 5 minutitos. Yo quiero cederle el uso de la voz a César primero. Muy bien, pues César. Bueno, listo. Bien, en esta relación entre mecanismos transicionales y la protección de datos y la memoria, en esta interrelación, lo primero que debemos destacar también a nivel de recomendaciones de la Relatoría Especial de Naciones Unidas del Derecho a la Verdad, sobre el derecho a la verdad, es la necesidad de implementación de medidas de protección de la información, de los archivos y de los datos en aquellas instituciones en donde existan riesgos de infraestructura, sociopolíticos, que pongan en riesgo, insisto, perdón, donde existan riesgos frente a la información, a los archivos y los datos. En el caso colombiano, por ejemplo, existiendo un tribunal especial que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz sobre este tema, este tipo de tribunal ha implementado medidas cautelares en algunas instituciones frente a aquella información que puede estar en riesgo y que puede ser importante para temas de esclarecimiento. Ese, digamos, puede ser como un primer tema que se deriva de esas recomendaciones también internacionales. El otro, eso implica, por supuesto, que los estados deben dotarse de unos mecanismos de seguimiento para valorar dónde están esos riesgos ambientales o sociopolíticos que ponen en riesgo a los archivos, la información en los datos. Eso sería como un primer elemento. El segundo elemento, como ya lo hemos señalado, hay algunos riesgos que tienen que ver con factores de la cultura institucional. Aquí en Colombia hubo una comisión de esclarecimiento de la verdad que tuvo vigencia entre el año 2018 a 2022. Y sorpresivamente esta comisión de esclarecimiento, que tenía una potestad privilegiada de acceso a la información, se encontró con que en algunas instituciones públicas se negaba el acceso a la información cuando se refería a graves violaciones a los derechos humanos, no habían lo suficiente, no estaban construidos los instrumentos archivísticos de conformidad con la propia legislación. Eso indica que, aunque estemos hablando de instituciones públicas, es necesario reforzar los mecanismos de inspección, vigilancia, control y seguimiento a la manera como se están implementando los instrumentos archivísticos. Y si evidentemente estos instrumentos archivísticos están dando cuenta de las realidades institucionales, es decir, si evidentemente permiten el acceso y el reconocimiento del tipo de información y de datos que se están produciendo. Un tercer elemento que podríamos subrayar en este caso es que los mecanismos internacionales o la existencia de mecanismos como comisiones de esclarecimiento, tribunales especiales, se vuelve una oportunidad para dar una discusión amplia, plena, pública, acerca de la importancia de adoptar los más altos estándares en materia de protección y de acceso. Al final, qué es lo que dictan todo este conjunto de disposiciones internacionales? Que valorando la importancia que tienen los archivos, la información y los datos para el esclarecimiento de la verdad, pero también para las reparaciones, deben adoptarse los más altos estándares en materia de acceso y en materia de protección. Eso puede ser extendido a otro tipo de instituciones cuya misionalidad no necesariamente sea explícita en el esclarecimiento de graves crímenes o de violaciones a los derechos humanos, pero que sí tengan unas responsabilidades de tipo histórico. Y eso también es un llamado que hace la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad. ¿Cuál es la razón? Las razones son principalmente una, que es deseable que los archivos, que la información y los datos estén disponibles para distintos fines, como la integración de estos materiales a la educación en temas históricos,
pensando que la educación es clave para la no repetición de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos y también para generar una cultura ciudadana sustentada en la indagación histórica, es decir, en preguntarnos, bueno, y todo este tipo de información y todo esto que se dice, ¿de dónde sale? ¿Sí? Entonces dice, bueno, es importante que la información, los archivos y los datos estén disponibles para el sistema educativo, pero también para que se consoliden sistemas de información confiables a nivel de las instituciones públicas, que se pueda cruzar distintos tipos de fuentes, en este caso relacionadas con las victimizaciones, quiénes han sido las víctimas, dónde ocurrieron las victimizaciones, cómo se pueden cruzar variables territoriales, dónde pasó, los tiempos en los que pasó, todo ello en aras de, insisto, contar con información fiable para construir hipótesis históricas acerca de lo que ha ocurrido y por supuesto para la exigencia de los derechos. Entonces, lo que quiero significar es que la implementación de los mecanismos de justicia transicional son una oportunidad para traer a los sistemas nacionales de archivo los más altos estándares en materia de acceso y de protección, incluyendo normativas especiales sobre la responsabilidad que implica el tratamiento de datos personales cuando se refieren a víctimas de los regímenes represivos, de los conflictos armados y particularmente de población que tienen unas expectativas de justicia y de esclarecimiento histórico. El tema es extenso, pero yo dejaría por ahí. Efectivamente, es extenso. Ojalá tuviéramos Sí. más tiempo. Paola, te cedo la palabra ahora. Muchas gracias, Adriana. Continuando con lo que dice César, habla de atraer los más altos estándares. Y estamos hablando de utilizar tecnología como la digitalización. En casos como en el de México, donde tenemos fondos acumulados, donde tenemos restricción de fondos, donde justamente los instrumentos archivísticos no están elaborados con la finalidad de encontrar o de poder poner acceso a la ciudadanía o incluso a estas comisiones de investigación, la información que se tiene, es difícil poder pensar en criterios técnicos como una digitalización que contengan metadatos que nos ayuden a poder buscar o incluso llegar a la población a la cual se quiere llegar con la difusión de esta información, porque simplemente no tenemos como tal ni la cultura ni el acceso. Entonces, si se llegara a dar el caso en el que se digitalizara, porque ahorita se puso muy de moda con el tema de justamente de tener aquel cuidado o no poner en riesgo cierta documentación, de digitalizar, pues simplemente que la digitalización sea masiva, sin restricciones, y que se crea que un documento digitalizado automáticamente es público. O sea, eso es un riesgo. O sea, lo bueno sí, se puede llegar a más gente, se rompen las barreras geográficas, se puede poner a disposición. Lo malo es, no tenemos las herramientas necesarias ni técnicas, ni básicas en justamente poder atender todo esto, porque ya no nada más estamos hablando del tema de digitalización, sino incluso de uso de IA. Entonces, porque ¿qué pasa con la IA? Es justamente acá en Guanajuato, para el tema de búsqueda de personas desaparecidas, se desarrolló una inteligencia que ayuda como al envejecimiento de la cara de la persona con tema forense, no como las aplicaciones de ciertas redes sociales, sino acercándose un poco más a la realidad, porque estas víctimas han estado desaparecidas por varios años. Entonces, para poder continuar con su búsqueda, ¿cómo serían en la actualidad? Entonces, sí, está muy padre el poder determinar que tenemos otros mecanismos y otras técnicas si no partimos de lo primero. No tener fondos acumulados, no tener la falta de instrumentos adecuados, no tener una descripción adecuada
para poder hacer énfasis en los hechos y no en las personas. Y que esta difusión se pueda dar justamente para la preservación de la memoria, para el no ocultar la información, para que no se vuelva a revictimizar, para que se pueda dar la claridad y la verdad y la justicia. Entonces, está muy bien, es un tema que estamos en progreso, vamos avanzando, pero sí un tema muy importante que mencionaba César es esta capacitación. No nada más para los gestores de archivos, que sí, de por sí ya somos todólogos en diferentes materias, ahora también tenemos que saber de datos personales, sino también la sensibilidad que debemos de tener en general como parte de instituciones públicas, así como parte de sociedad. Porque los primeros que somos los culpables de divulgar la información somos nosotros. Aquí en México se da mucho el caso de que desde el punto de vista de una víctima, sí hay un hecho, y los primeros que salen a dar las entrevistas o a dar ruedas de prensa o a difundir la información en redes sociales o dentro de su círculo, dando la información sensible, son las propias víctimas o los familiares de las víctimas. No con la finalidad de justicia, no con la finalidad de verdad, sino simplemente para poder buscar la empatía. Entonces aquí también habla de que como sociedad tenemos que construirnos, no nada más en el tema de establecer políticas y establecer normas, sino principios y valores individuales que nos lleven entonces a la resolución, no a ocultar. Y pues por mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias a ambos y la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a hacer las preguntas del público porque yo creo que son muy pertinentes. Sí que les pediría que las respuestas fueran lo más concisas posibles porque nos encantaría continuar aquí mucho más tiempo. Yo les voy a hacer unas preguntas de Miguel León, ha hecho varias preguntas. Una de ellas es... si les parece, le voy a hacer una a Paola, otra a César y así, porque si no, no nos da tiempo a hacerlas a los dos. Pero, por supuesto, si alguno quiere apuntar algo de lo que ha dicho el otro, adelante. ¿Qué tratamiento, desde el punto de vista técnico, se debe dar a los datos personales de personas fallecidas? Paola, no sé si quieres contestarnos a esta pregunta. Claro, gracias. Desde el punto de vista de las personas que están fallecidas, mientras no sean datos personales sensibles y dependiendo del fin para el cual se esté obteniendo la información, o sea, volvemos a lo mismo. Si son las preguntas así de generales, no podemos dar una definición como muy específica, una claridad, porque no sabemos cuál es el caso en concreto, cuál es la información y para qué se está buscando dar esta información. Entonces, lo primero que sería es aclarar cuál es la finalidad, qué es lo que buscan saber para poder entregar la información o no. O sea, y eso no nada más para personas fallecidas, sino en general. Ciertamente si ya no hay un consentimiento explícito, pero sí puede haber todavía un daño. Entonces, ahí es buscar la finalidad y qué información es la que están solicitando. O sea, perdón por no poder ser puntual, pero en este caso, o sea, podría ser desde un certificado de defunción hasta podría ser datos más sensibles como la causa de su fallecimiento y las personas involucradas. Entonces, esa es la parte que muchas veces no nos permite poder dar una opinión certera. Ligado con esta respuesta que has dado va la segunda pregunta de la misma persona que, bueno, plantea que si es válido que una persona que tiene un propósito de investigación científica tenga acceso a datos como historias clínicas
u otros archivos que contengan datos personales. ¿Qué requisitos deberían cumplirse? No sé si Paola o César, en este caso, nos queréis contestar a esto. Bueno, en el caso colombiano, digamos, la ley de datos personales habla de unas, digámoslo, excepciones. Y es justamente cuando el tratamiento de datos tenga una finalidad histórica, estadística o científica. Y dice o manifiesta la ley en ese caso de manera expresa que en este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de la identidad de los titulares eh, cuando el acceso a los archivos o datos de información por parte de los organismos judiciales les obliga a mantener las reservas pertinentes. Entonces, en ese caso, pienso que lo fundamental es como la revisión de este marco jurídico y evidentemente desde una contrastación de los hechos y del tipo de información, verificar si evidentemente estamos hablando de una motivación de carácter histórico, científico, estadístico, en virtud de la cual se pueda acceder a este tipo de información y obviamente cuál es la entidad que está, digámoslo, que tiene a su cargo la custodia y en tal sentido el tratamiento de tales archivos, información y datos. Tocaría mirar en ese caso concreto, como dice Paola, digámoslo, las características especiales de las solicitudes o aspiraciones de acceso y el sentido que tendría el tratamiento de los datos personales en ese caso. Muchas gracias, César. Y ya la última pregunta de Miguel es desde vuestra experiencia, ¿qué opinión tienen frente al caso de Family Search y la protección de datos personales? Quien quiera, que se lance a contestar. Yo particularmente no conozco los protocolos especiales de protección de datos sensibles de la institución a la que se refiere la persona que hace la pregunta, así que no tendría una respuesta puntual frente a este punto. Frente a esta. Sí, tampoco no estoy familiarizada con cuáles son los datos que se proporcionan o que en este caso dan. O sea, si recaban o dan en esta parte del Family Search. Supongo que si es de los casos de los de búsqueda por DNA, entonces, pero no sé, no estoy familiarizada tampoco. Adelante, Natalia, Bien. si quieres hacer el Gracias, resto de... gracias, Adriana. Bueno, pues digo, nada más también agradecer a las personas que nos hacen favor de poner opiniones muy nutridas en el chat. Y bueno, vamos a pasar con la pregunta de Celine Edith Pérez, de acá de México. Tengo una pregunta muy técnica. ¿Cómo es el proceso para generar versiones públicas y transferencias al archivo histórico? Esa sería la pregunta de ella. Nos quedaría una más. Con esto voy a cerrar. Me disculpo con nuestros asistentes. Es esta y una más para poder cerrar más o menos en tiempo. Entonces, bueno, quien guste contestar, adelante. En el tema, como es caso mexicano, me voy a permitir contestar. En el tema de las versiones públicas, únicamente es cuando sea por información que sea de acceso proactivo, de obligaciones de transparencia o que sean por solicitudes de acceso. Las versiones públicas se debe de testar los datos personales que se vayan o sea, que contengan en esos archivos, y para eso sí hay unos criterios muy específicos que manejan las unidades de transparencia. La unidad productora es quien realiza las versiones públicas en este caso, nada más aclarando eso, porque no nos corresponde a todos realizar las versiones públicas. Y en el caso de realizar las transferencias al archivo general, estamos hablando de poder solicitar la valoración y la dictaminación al Archivo General de la Nación para poder hacer la transferencia y que ellos lo hagan a través de una convocatoria, de una revisión y con todos los requisitos que se presentan en la normativa, y que ellos determinen si procede y cuánto procede, básicamente.
Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues la última de las preguntas de Pedro Fernández Jiménez. ¿Por qué es tan complicado que los sujetos obligados le den la importancia a la elaboración de los instrumentos de control archivístico? Nos lo preguntamos muchas veces todas y todos. Adelante, quien guste contestar. Bueno, yo pienso que a lo largo de esta conversación hemos visto algunas de las realidades que pueden influir en esa pregunta o en ese fenómeno, desde el desconocimiento de la comprensión de la totalidad de las normas alrededor de las cuales se establecen estos diálogos entre gestión documental, políticas de archivos, derecho de acceso a la información pública, hasta la falta de formación también o de claridades técnicas sobre los protocolos a seguir, la falta de comprensión del universo de normas aplicables. Eso que hay distintos factores que pueden, inclusive la falta de mecanismos de monitoreo, seguimiento a la propia labor de las personas gestoras de documentos o a veces la misma discrepancia que hay entre las labores institucionales y las capacidades operativas. Creo que hay que mirar distintos factores, pero yo creo que un factor en el que nos podríamos detener, sobre todo como reto, es la necesidad de una mayor formación y comprensión acerca de la importancia que tienen los instrumentos archivísticos como facilitadores del acceso a la información y cómo esta labor debe ser una labor consciente, preferiblemente sustentada en el conocimiento y en la investigación de la historia institucional, de la historia de las instituciones, de los contextos de producción, y creo que eso le daría mucho más sentido, digamos, a la labor, que es una labor técnica, pero que como lo ha señalado Paola aquí insistentemente, se inscribe en un contexto social, histórico, cultural y misional respecto de las entidades productoras de archivos, información y documentos. Creo que sí hay una mayor comprensión de ello y de la importancia que revisten los archivos, la información y los datos para la garantía de los derechos, seguramente sería más clara, digamos, esa importancia pública también de la labor que desarrollan las mujeres y hombres que están cotidianamente enfrentándose a la gestión de archivos, información y datos. Muchas gracias. Y oigan, me disculpo porque antes de que dijera que ya era la última, sí había otra pregunta escrita, entonces me voy a permitir ya leerla. Ahora sí es la última, ya se cierran preguntas. Los demás son comentarios. Muchas felicitaciones a ustedes y bueno, muchísimas gracias también a quienes nos escriben. La última pregunta ahora sí es de Ana Pascal. Dice, en muchos de nuestros países está arraigada una cierta desconfianza a las instituciones estatales, incluidos los archivos. Por un lado existe el temor a brindar datos o documentos o confiar la guarda a estas instituciones y por otra parte han surgido una gran cantidad de archivos comunitarios que organizan experiencias locales de minorías o asociaciones no reconocidas oficialmente. Y acaba la pregunta, ¿de qué modo piensan que se puede reconstruir el vínculo de confianza entre la sociedad en general y los archivos institucionales? ¿Y cómo creen que se debe integrar el gran capital cultural que significan estos archivos comunitarios a las redes de protección, acceso y divulgación oficiales? A mí me gustaría referirme a este punto. Es justamente uno de los efectos, digámoslo, inesperados, pero valiosos que han tenido las leyes de memoria en países como Colombia, ha sido que a partir de la discusión sobre la importancia de los archivos para el esclarecimiento de las memorias y por la persistente realidad de secretismo y de negación de acceso a la información pública, las entidades se han visto abocadas al conocimiento de unas extraordinarias experiencias comunitarias, sociales, locales de conformación de archivos. Es decir, se ha visto, digamos, con mayor claridad en ese escenario de oportunidad política que es la reconstrucción de lo que ha ocurrido, el aporte de los archivos que son producidos, recopilados por organizaciones locales, comunitarias, organizaciones de víctimas, entre otros actores. ¿Qué podemos decir frente a este aspecto? Lo primero es que evidentemente en muchos casos el punto de partida es la desconfianza. Y por supuesto, desconfianza porque hay una historia en muchos casos de represión, de graves violaciones a los derechos humanos en donde el propio Estado o los agentes estatales han estado involucrados. Entonces, el primer elemento que yo creo que habría que tener en cuenta acá es que no se puede soslayar los principios de independencia y de autonomía de las comunidades en la gestión de sus archivos. Y hay algo que es importante que también establece los principios para personas e instituciones gestoras de archivos
de los Derechos Humanos del año 2016, y es que los mecanismos de fortalecimiento de las experiencias comunitarias desde las entidades públicas son de distinta índole. Por ejemplo, las instituciones públicas pueden ser puentes para establecer acuerdos de cooperación y en muchos casos para el acceso a documentos que son relevantes para las causas comunitarias. Las instituciones públicas pueden brindar asistencia técnica para identificar y conjurar los riesgos ambientales y en muchos casos sociopolíticos que siguen recayendo sobre este tipo de archivos. Las entidades públicas pueden proveer un marco también de protección, difundiendo ante las propias comunidades cuáles son los derechos que les asisten referidos a los archivos, referente a la información y referente a la gestión de datos. Se pueden generar proyectos específicos de asistencia técnica, como ya lo hemos señalado. Entonces son distintos caminos por medio de los cuales se puede hacer ese acompañamiento técnico en aras de la restitución de la confianza, lo que dice. Por aquí yo creo que lo más importante es que en el marco del principio de autonomía y de independencia que les asisten las comunidades tienen el derecho a definir quiénes son sus mejores aliados para la preservación del patrimonio documental. Qué bueno, qué deseable sería que los archivos estatales sean considerados aliados para estos fines. Eso sería un avance significativo justo en la superación de esas realidades de desconfianza. Pero también encontramos, eso lo hemos visto aquí en Colombia, que otro tipo de instituciones como archivos locales, archivos universitarios, inclusive bibliotecas locales y universitarias, son consideradas por las propias comunidades como aliados pertinentes para los fines de la protección y el acceso a tales archivos. Entonces, el camino no tiene una sola respuesta, aquí no hay una sola respuesta, pero creo que hay que explorar o deben explorarse distintos tipos de aproximaciones. Ahora, eso implica, por supuesto, pasar de un esquema en el que los archivos estatales le hablan a otros profesionales de archivos estatales y construir unos lenguajes que les permitan relacionarse con, en nuestro caso, en América Latina, estamos hablando de comunidades indígenas, comunidades campesinas, e inclusive reconocer que hay una concepción intercultural diversa de lo que es un archivo y que los valores de los archivos en las comunidades, además de su valor como fuentes de conocimiento histórico, hay un valor emocional, afectivo, que debe ser también respetado y debe ser cuidado. Y por ende se necesita una sensibilidad comunitaria, psicosocial y de comprensión de los valores socioculturales de tales archivos para que esas políticas sean pertinentes. Si, es decir, yo creo que parte de la superación de la desconfianza es que se produzca un mensaje hacia las comunidades donde se comparta un saber que se estime pertinente, necesario, útil, allí donde se necesitan que los archivos sean preservados y sean puestos al servicio del esclarecimiento y el conocimiento de esas otras historias. En América Latina estamos hablando de historias de los migrantes, de las poblaciones que sufrieron la trata transatlántica, estamos hablando de las comunidades indígenas y también de las comunidades campesinas que en muchos casos han sido desterradas y que están en perspectiva de recuperación de sus territorios. Y este punto se vuelve especialmente relevante, sobre todo cuando las instituciones archivísticas se encuentran frente al reto de preservación y de identificación de aquellos archivos de información que nos pueden dar cuenta de las transformaciones en los ecosistemas. Ahí los archivos comunitarios también juegan un valor fundamental en la defensa de los derechos ambientales. Así que es necesario construir otro tipo de lenguaje que nos permita redimensionar, replantear los diálogos entre Estado y comunidad en el campo concreto de las instituciones archivísticas. Muchas gracias, estimado Paola, estimado César. Bueno, yo creo que ha sido un diálogo sumamente enriquecedor en el que sin lugar a duda el tema de la protección de datos personales y no solo eso, ¿no? La y el ponente ya hablaron de otros derechos que se concatenan, ¿no? Acceso a la información, a la memoria de los pueblos originarios, de comunidades diversas, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha cumplido la finalidad de este foro. Me parece que ha sido pues muy enriquecedor. Agradecemos a todas y a todos los asistentes del evento y bueno, desde el grupo de trabajo de acceso a la información y desde el grupo de trabajo de derechos humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, les agradecemos mucho al ponente, a la ponente por pues compartirnos sus conocimientos y por supuesto
a todas y cada uno de ustedes por la disposición, por su tiempo y por su palabra. Nos estamos saludando muy próximamente. Que pasen muy buen día. Abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias y buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, bonito día. Hasta luego, buen día.